Vamos a estudiar la convergencia uniforme. Definición. Sean S un conjunto y X un espacio métrico. Una sucesión de funciones converge uniformemente en S a una función f si para cada epsilon mayor que 0 existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0 y z pertenece a S, entonces la distancia de fk en z y f de z es menor que epsilon. La función f se llama el límite uniforme de la sucesión fk. Observaciones. En la convergencia puntual k0 depende de epsilon y del punto z en S. En la convergencia uniforme k0 solo depende de epsilon. Entonces aquí está la diferencia entre la convergencia uniforme y la puntual. En la uniforme k0 solo depende de epsilon y en la puntual k0 depende tanto de epsilon como del punto z en S. La convergencia uniforme implica la convergencia puntual. Vamos a ver que la convergencia puntual no necesariamente implica la convergencia uniforme. Para esto vamos a demostrar primero unas proposiciones. Proposición. Sean S un conjunto y X un espacio métrico. Si una sucesión de funciones converge puntualmente a las funciones f y g, entonces f es igual a g. Vamos a demostrarlo. Entonces supongamos que la sucesión de funciones converge puntualmente a f y g. Lo que vamos a demostrar es que f es igual a g. Para esto vamos a tomarnos un punto cualquiera z en S. Vamos a demostrar que f de z es igual a g de z. Pero demostrar esto es lo mismo que demostrar que la distancia en x entre f de z y g de z es igual a 0. Para demostrar que esta distancia es igual a 0, vamos a tomarnos un epsilon mayor que 0 y vamos a demostrar que la distancia en x entre f de z y g de z es menor que epsilon. Como la sucesión converge puntualmente a f, existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia en x entre fk de z y f de z es menor que epsilon entre 2. Como fk converge puntualmente a g, existe k1 tal que si k es mayor o igual que k1, entonces la distancia en x entre fk de z y g de z es menor que epsilon entre 2. Ahora sea k mayor o igual que el máximo entre k0 y k1. Vamos a calcular la distancia en x entre f de z y g de z. Por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la distancia en x entre f de z y fk de z más la distancia en x entre fk de z y g de z. Como k es mayor o igual que k0, entonces esta distancia es menor que epsilon entre 2. Y como k es mayor o igual que k1, entonces esta distancia es menor estricto que epsilon entre 2. Esto es igual a epsilon. Por lo tanto, la distancia en x entre f de z y g de z es menor estricto que epsilon. Y esto es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, f de z es igual a g de z. Como z fue arbitrario, concluimos que las funciones son iguales. Con esto demostramos esta proposición.
Teorema. Sean x y z espacios métricos. Si fk es continua para toda k en n y la sucesión converge uniformemente a f, entonces f es continua. Vamos a demostrarlo. Entonces lo que tenemos que demostrar es que f es continua. Para esto vamos a tomarnos z0 en z y un epsilon mayor que 0. Lo que tenemos que demostrar es, por demostrar, que existe delta mayor que 0, tal que si la distancia en z entre z y z0 es menor que delta, entonces la distancia en x entre f de z y f de z0 es menor que epsilon. Entonces necesitamos encontrar este delta. Como fk converge uniformemente a f, entonces existe k0 en n tal que si k es mayor o igual que k0 y z pertenece a z, entonces la distancia en x entre fk de z y f de z es menor que epsilon entre 3. Entonces esto es porque fk converge uniformemente a f. Va a existir este k0 en n tal que si k es mayor o igual que k0 y z pertenece a z, entonces la distancia en x entre fk de z y fz es menor que epsilon entre 3. Ahora, este k0 ya es un número fijo, ya es un número natural fijo. Entonces nos podemos tomar la función fk0. Como la función fk0 es continua en z0, porque z0 pertenece a z, entonces existe delta mayor que 0, tal que si z está en z y la distancia en z entre z y z0 es menor que delta, entonces la distancia en x entre fk0 en z y fk0 en z0 es menor que epsilon entre 3. Esto es porque fk0 es continua en z0. Entonces va a existir un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre z y z0 es menor que delta, entonces la distancia entre fk0 en z y fk0 en z0 es menor que epsilon entre 3. Entonces ahora sean z en z, más bien sea z en z, tal que la distancia en z entre z y z0 es menor que delta. Entonces vamos a tomarnos un z en z tal que la distancia entre z y z0 sea menor que delta. Entonces ahora sí vamos a calcular la distancia en x entre f de z y f de z0. Entonces ¿quién es la distancia en x entre f de z y f de z0? Esto es menor o igual, por la desigualdad de triángulo, 2 veces que la distancia en x entre f de z y fk0 de z más la distancia fk0 en z y la distancia fk0 en z0 más la distancia en x entre
fk0 en z0 y f en z0. Aquí estamos aplicando la desigualdad del triángulo dos veces. Entonces tenemos que la distancia en x entre f de z y f de z0 es menor o igual que la distancia en x entre f de z y fk0 en z, más la distancia entre fk0 en z y la distancia en fk0 y z0, más la distancia en x entre fk0 en z0 y la distancia entre f de k0 en z0 y f de z0. Y esto a quién es menor estricto. Bueno, como fk0 converge uniformemente a f, aquí está, fk0 converge uniformemente a f, k0 es mayor o igual que k0 y z pertenece a z. Entonces la distancia entre fk0 en z y f en z es menor que epsilon entre 3. Entonces esto es menor que epsilon entre 3. Más, ahora k0 es continua en z0. Entonces tenemos que la distancia entre z y z0 es menor que delta. Entonces como fk0 es continua en z0 y la distancia entre z y z0 es menor que delta, entonces la distancia entre fk0 de z y fk0 en z0 es menor que epsilon entre 3. Entonces esto es menor que epsilon entre 3. Ahora, aquí otra vez utilizamos que fk converge uniformemente a f. Entonces tenemos que k0 es mayor o igual que k0 y z0 pertenece a z. Entonces la distancia entre fk0 en z0 y f de z0 es menor que epsilon entre 3. Entonces a la hora de sumar esto nos da epsilon. Entonces por lo tanto la distancia en x entre fz y f de z0 y la distancia en x entre f de z y f de z0 y f de z0 pues es menor que epsilon. Y esto es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, f es continua en z0. Como z0 fue arbitrario, entonces f es continuo. Con esto terminamos de demostrar esta proposición. Ejemplo, la sucesión de funciones fk dada por fk en x igual a x a la k no converge uniformemente en el 0, 1. Vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a supongamos que la sucesión de funciones fk converge uniformemente a una función g del 0, 1 a r. Entonces vamos a suponer que esta sucesión de funciones fk dadas por fk en x igual a x a la k converge uniformemente a una función g definida en el intervalo cerrado 0,1 con valores en los reales. Entonces vamos a suponer eso. Ahora, por el teorema anterior, por el teorema 18, g debe ser continua. Entonces por el teorema anterior, g es continua. Por el ejemplo 14, la sucesión de funciones converge a esta función f. Entonces vamos a escribirlo. Por el ejemplo 14,
esta sucesión de funciones fk converge puntualmente a la función f dada por f de x igual a 0 si 0 menor o igual que x menor o estricto que 1 y 1 si x es igual a 0. Ahora, por la observación 16, la convergencia uniforme implica la convergencia puntual. Entonces, estamos suponiendo que fk converge uniformemente a la función g. Entonces, por esa observación, fk converge puntualmente a f. Entonces, por la observación 16, como la sucesión converge uniformemente, entonces converge puntualmente a g, converge puntualmente a g. Entonces, como la sucesión converge uniformemente a g, por la observación 16, la sucesión converge puntualmente a g. Pero ya vimos que esta sucesión también converge puntualmente a la función f. Por el teorema, por la proposición 17, f tiene que ser igual a g. Entonces, por la proposición 17, f tiene que ser igual a g. Ahora, la función f no es continua. Lo que quiere decir que g no es continua. Pero esto es una contradicción porque por el teorema 18 g tiene que ser continua. Entonces, contradicción. ¿Contradicción a qué? A que supusimos que fk converge uniformemente a alguna función g. Por lo tanto, la sucesión fk no converge uniformemente. No converge uniformemente en el intervalo 0,1 cerrado. Por lo tanto, la convergencia puntual no implica la convergencia uniforme.